Continuando con esta serie de videos sobre la elaboración de guías informadas por evidencia utilizando la metodología GRADE, hablaremos en esta oportunidad sobre la formulación de preguntas. Las preguntas son muy importantes para el desarrollo de las guías clínicas. En etapas iniciales de este proceso, el panel se reúne y define de manera explícita cada uno de los componentes de la pregunta. Estos componentes permitirán la definición de la población o del tipo de paciente al que irá dirigida esta recomendación, la intervención que está bajo estudio, los potenciales cursos de acción alternativos contra los que se comparará la evidencia de este curso de acción o de esta intervención inicialmente mencionada, y finalmente los desenlaces que serán tomados en cuenta al momento de la toma de decisión. Es muy importante que esta pregunta sea formulada de manera apropiada, puesto de que no solo orienta el desarrollo de la guía en general, en particular facilita la búsqueda de evidencia por parte de quienes se encarguen de recolectar la evidencia disponible y los estudios primarios disponibles o las revisiones sistemáticas cuando merite. Por otro lado, también define los criterios de selección de los estudios a incluir para informar la recomendación. Y finalmente, la respuesta a esta pregunta es, de hecho, la recomendación. Hay dos tipos de preguntas que podríamos numerar. En primer lugar, las preguntas de preparación. Este tipo de preguntas tienen como objetivo responder a inquietudes fundamentales, a inquietudes básicas que podría tener el usuario de la guía, ya sea clínico o tomador de decisiones. En ejemplo de este tipo de preguntas son: ¿qué es la influenza H1N1? ¿Cómo funciona el PCR? ¿O cuáles son, a grandes rasgos, los fármacos más utilizados para la depresión? Si bien este tipo de preguntas no conducen directamente a una recomendación, muchas veces son incluidas en las guías como una forma de informar a los usuarios sobre aspectos fundamentales que deben tomarse en cuenta para que las recomendaciones se apliquen. Alguna definición de la condición en particular, una descripción tal vez del tipo de paciente que abarca la guía, etc. Un segundo tipo de pregunta que sí tiene que ver con la recomendación son las preguntas de acción. Este tipo de preguntas tienen como objetivo responder a problemas de salud de una manera directa. Por ejemplo, ¿qué programas deben implementarse a nivel del sistema de salud en mujeres sobrevivientes, víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar? Otro ejemplo podría ser: ¿debe recomendarse el uso de vacuna con la cepa A California 7-2009 para prevenir la influenza H1N1 en pacientes de alto riesgo? Son este tipo de preguntas las que el panel debiera formular en etapas iniciales, cuya respuesta corresponde a la recomendación. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de preguntas de acción que han sido formuladas. Como pueden ver, hay 4 dominios, hay 4 elementos que deben definirse de manera explícita. El primero de ellos corresponde a la población. En el ejemplo 1, vemos que este panel definió esta población como adultos entre 30 y 50 años que sufren de enfermedad coronaria. Al mismo tiempo, el panel define la intervención o exposición dependiendo del tipo de recomendación que se formula. En este ejemplo, ellos dicen: debe preferirse administrar lovastatina. La comparación, el curso de acción alternativo, en este caso es lisipronil, y ellos definen desenlaces específicos para la toma de decisiones, que en este caso son el infarto agudo del miocardio, el infarto cerebral y el embolismo pulmonar. Luego de que todos estos elementos se definen, la pregunta quedaría más o menos así: en adultos entre 30 y 50 años que sufren de enfermedad coronaria, ¿debe preferirse administrar lovastatina sobre el lisipronil para prevenir infarto agudo del miocardio, infarto cerebral y o embolismo pulmonar? Otros ejemplos que podemos ver en esta tabla son el que vemos en la línea número 2. En pacientes con sospecha de contagio de VIH, ¿debe usarse un nuevo test bucal en comparación con el test de ELISA habitual para la detección certera de la presencia de este virus? Dependiendo del tipo de recomendación, es el tipo de pregunta que debe formularse. Luego de que el panel ha definido el formato para la pregunta con todos estos elementos, la población, los pacientes, la intervención, la comparación y los desenlaces, es el momento de que se defina cuál es la importancia relativa de estos desenlaces. La definición, la clasificación de la importancia relativa de los desenlaces debe hacerse antes de que el panel sea expuesto a la evidencia disponible.
principalmente por el hecho de que es posible que la toma de decisiones sea guiada, sea orientada por la evidencia disponible en lugar de la importancia que tienen los desenlaces para los pacientes o para la toma de decisiones. Es por eso que la importancia relativa de los desenlaces se realiza antes de que la evidencia es expuesta a los clínicos, de manera de que no se vean influenciados directamente por la evidencia. En estos desenlaces que se consideran, es importante que se incluyan tanto aquellos de beneficio como aquellos de daño. De acuerdo al sistema GRADE, la importancia relativa de los desenlaces tiene tres grandes categorías. Desenlaces críticos, que son aquellos que finalmente pesan más al momento de tomar la decisión y por lo tanto definirán la calidad global de la evidencia o certeza en la evidencia. Y los desenlaces importantes y no importantes,